Amigos, necesitamos tener una conversación franca sobre lo que está sucediendo con su dinero. Esa dificultad para llegar a fin de mes. La sensación de que, sin importar cuánto trabaje, su poder adquisitivo se está derritiendo como hielo al sol. Lo que nadie en los medios de comunicación se atreve a decir en voz alta es esto: la inflación que estamos viviendo no fue un accidente. No fue simplemente mala suerte o interrupciones en la cadena de suministro. Fue una elección. Una elección deliberada de las élites de Washington y Wall Street. Nos mintieron, descaradamente. Nos dijeron que era transitoria. Cuando esa mentira se volvió insostenible, culparon a la pandemia. Cuando el público se cansó de esa excusa, culparon a Vladimir Putin. Pero, como el profesor Richard Wolff ha señalado incansablemente, y con una claridad que atemoriza a los medios tradicionales, la verdad es mucho más sombría. Y ahora, como advierte el propio Wolff, puede que sea demasiado tarde para que salven el sistema que crearon. Esta mentira desesperada sobre la inflación es, quizás, el síntoma más claro de la profunda negación psicológica que asola al imperio americano. Su sistema, el castillo de naipes del neoliberalismo y del capitalismo financiero desenfrenado, está fallando. Ya no proporciona prosperidad a sus ciudadanos. Ahora solo funciona para extraer la riqueza restante de la clase trabajadora y entregarla a una minúscula fracción en la cima. Para mantener la ilusión de poder, para fingir que todo está bajo control, necesitaban chivos expiatorios. Necesitaban que usted odiara a un líder extranjero o resintiera las cadenas de suministro, para que no mirara hacia adentro. Para que no se diera cuenta de que el verdadero problema es interno. Mientras ellos señalan frenéticamente con el dedo a Rusia, a China, a cualquiera menos a sí mismos, el propio cimiento de su poder, el dólar estadounidense, está siendo corroído desde adentro. Y está siendo corroído por la misma codicia que promovieron como virtud. El mundo multipolar, los países del BRICS, las naciones soberanas del sur global, no están solo observando. Están actuando. Ven este autoincendio económico y están, silenciosa y metódicamente, construyendo las rutas de escape. Están construyendo un sistema alternativo donde la negación y las mentiras de Washington simplemente ya no importan. Vamos a diseccionar esa mentira. Vamos a usar la brújula crítica para entender lo que realmente sucedió, centrándonos en la primera gran prueba del colapso occidental, la verdad sobre la inflación. Cuando los precios comenzaron a subir vertiginosamente en 2021, la narrativa oficial fue unificada. La Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, y la Casa Blanca dijeron que era un problema de oferta. La pandemia, decían, cerró puertos y fábricas. Había pocos productos y muchos compradores. Una simple cuestión de oferta y demanda. Era lógico, era digerible, y era una mentira conveniente. Lo que el profesor Wolff y otros economistas críticos señalaron de inmediato fue un hecho inconveniente que estaba oculto a plena vista: los beneficios corporativos. Si la inflación fuera causada solo por el aumento de los costos de insumos o transporte, los beneficios de las empresas deberían haberse mantenido estables o incluso haber disminuido, ya que solo estarían trasladando el costo. Pero no fue eso lo que sucedió. Lo que vimos, en sectores que van desde la energía hasta los alimentos, del transporte a la vivienda, fueron beneficios corporativos récord. Las empresas no solo estaban trasladando costos, estaban usando la excusa de la inflación como una cortina de humo para aumentar sus márgenes de beneficio a niveles históricos. Vieron la oportunidad y aumentaron los precios mucho, mucho más allá de cualquier aumento de costo que hubieran enfrentado. Esto no es una teoría. Son datos. Es lo que se conoció como greedflation, o la inflación de la codicia. ¿Y por qué mintieron las élites al respecto? Porque admitir la greedflation es admitir que el sistema capitalista neoliberal, en su forma actual, es el arquitecto de la miseria del pueblo. Es admitir que el libre mercado no se estaba autorregulando, se estaba autocanibalizando. Era más fácil culpar a Putin, ya que encajaba en la narrativa geopolítica de Washington. Era más fácil culpar a China, ya que alimentaba la nueva Guerra Fría. Pero no podían, bajo ninguna circunstancia, admitir que las corporaciones que financian sus campañas políticas estaban empobreciendo activamente a la población por pura codicia. Y aquí entramos en la segunda capa de la negación, la solución de la Reserva Federal. Cuando la mentira de lo transitorio falló y la inflación de la codicia estaba fuera de control,
La Fed hizo lo único que sabe hacer. No fue tras los beneficios corporativos. No exigió control de precios sobre bienes esenciales. No. Le declaró la guerra al trabajador. La Fed empezó a aumentar las tasas de interés a la velocidad más agresiva de las últimas décadas. Y aquí, amigos, necesitamos entender la brutalidad de esa herramienta. La Fed no tiene un botón que baja los precios. Tiene un martillo. Y ese martillo funciona de la siguiente manera: al aumentar las tasas de interés, la Fed encarece el crédito. Esto significa que las hipotecas se encarecen, los préstamos para automóviles se encarecen, la deuda de las tarjetas de crédito se vuelve imparable. El objetivo, admitido por ellos mismos, es enfriar la demanda. Pero, ¿qué significa eso en lenguaje llano? Significa causar desempleo. Significa asegurar que usted, el trabajador, tenga menos dinero, tenga miedo de perder su empleo y, por lo tanto, deje de comprar cosas. Piensen en la demencia de esto. La inflación fue causada, en gran parte, por la codicia corporativa desenfrenada. La solución de Washington no fue detener la codicia, sino romperle las piernas al consumidor. Están intentando resolver un incendio causado por un grupo selecto de pirómanos, cortándole el agua a todo el vecindario. Esto es un acto de desesperación. Es la admisión tácita de que no tienen control real sobre la economía y que están dispuestos a sacrificar a la clase trabajadora para proteger los beneficios de las élites. Como Richard Wolff señala correctamente, esta es la lógica de un sistema en sus etapas finales. Un sistema que prefiere autodestruirse antes que reformarse. Pero el tiro en el pie no termina ahí. Veamos la política exterior, la tercera prueba del colapso interno. El imperio americano, en su arrogancia y negación, decidió que podía librar una guerra económica en dos frentes, contra Rusia y contra China. ¿El resultado? Un suicidio económico que echó gasolina al fuego de la inflación. Primero, las sanciones contra Rusia. Se vendieron como el arma definitiva que destruiría el rublo y pondría a Rusia de rodillas. ¿Qué sucedió en la realidad? Las sanciones fragmentaron el mercado global de energía. Al intentar eliminar a uno de los mayores productores de petróleo y gas del mercado occidental, lo que Washington logró fue un pico global en los precios de la energía. ¿Y quién pagó por eso? El consumidor estadounidense en la gasolinera y el consumidor europeo en sus facturas de calefacción. Europa, el principal aliado de Estados Unidos, fue arrojada a una profunda recesión energética, volviendo su industria menos competitiva. Fue un acto de sabotaje económico contra su propio aliado. ¿Rusia? Simplemente se volvió hacia el este. Comenzó a vender su petróleo con descuento a China e India, en transacciones que no usaban el dólar. Las sanciones no solo fracasaron en detener a Rusia, fueron el mayor acelerador de la desdolarización que hemos visto en décadas. Un tiro en el propio pie. Segundo, los aranceles contra China. Iniciados por Trump y mantenidos, y en algunos casos aumentados, por Biden, estos aranceles son la personificación de la negación. La élite de Washington vive en la ilusión de que puede forzar a China a doblegarse. Pero, ¿quién paga realmente esos aranceles? No es China. Los aranceles son un impuesto pagado por el importador estadounidense. Y ese impuesto se traslada, centavo por centavo, al consumidor estadounidense. Cada producto que usted compra, desde electrónicos hasta ropa y herramientas, que proviene de China, ahora lleva ese impuesto de la negación incorporado. Washington está activamente encareciendo la vida de sus propios ciudadanos, en un intento inútil de detener el reloj de la historia. Están tratando de contener el ascenso tecnológico de China, pero todo lo que consiguen es aumentar la inflación en tasa y hacer que sus propias empresas sean menos competitivas, ya que ahora deben pagar más por componentes esenciales. Es el equivalente a un imperio que decide amputar el brazo que lo alimenta, simplemente porque está enojado por cómo se cultiva el alimento. Lo que Richard Wolff quiere decir con "es demasiado tarde" es esto. Las herramientas que están usando para combatir la inflación son las mismas herramientas que están destruyendo la confianza en el dólar y acelerando el declive del imperio. La inflación de la codicia expuso la podredumbre interna. La respuesta de la Fed, de castigar al trabajador, expuso la crueldad del sistema. Y las sanciones y aranceles expusieron la incompetencia estratégica de un imperio en negación.
Mintieron sobre la causa, y ahora la locura que ofrecen es, en realidad, un veneno más potente. Y mientras Occidente está atrapado en este ciclo vicioso, en esta espiral de muerte económica donde la única solución a la inflación es el suicidio económico, ¿qué está haciendo el resto del mundo? ¿Están observando esta negación? Sí. Pero, más importante aún, están construyendo. Esta es la prueba B, el ascenso del mundo multipolar. Y es la otra mitad de la historia que los medios occidentales se niegan a contar. Mientras Estados Unidos usa su poder financiero para castigar, chantajear y sancionar, las naciones del BRICS y del sur global están usando su fuerza productiva para construir y comerciar. El evento más sísmico, que fue directamente acelerado por las sanciones contra Rusia, es la muerte lenta e inevitable de la hegemonía del dólar. Durante décadas, el poder estadounidense no se basó en su industria, que voluntariamente exportaron a China, sino en su capacidad de forzar al mundo a usar su moneda para transacciones internacionales. Esto les dio el privilegio exorbitante de imprimir dinero de la nada para financiar sus guerras y su déficit, mientras exportaban la inflación al resto del mundo. Ese privilegio se acabó cuando Washington decidió confiscar cientos de miles de millones de dólares de las reservas de divisas de Rusia. No se dieron un tiro en el pie, se dieron un tiro en el propio corazón de su sistema financiero. Enviaron un mensaje claro a todas las naciones del planeta: su dinero no está seguro con nosotros. Si nos desobedecen políticamente, lo confiscaremos. La reacción del resto del mundo no fue de miedo, fue de prudencia. China, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, incluso aliados tradicionales, comenzaron a deshacerse de sus bonos del Tesoro estadounidense. Se dieron cuenta de que el dólar no era un activo neutral, era un arma. Y nadie quiere ser rehén de un arma apuntada a su cabeza. Y así, la construcción del sistema alternativo comenzó a toda velocidad. El comercio entre Rusia y China se disparó, superando los 200.000 millones de dólares al año. Y casi nada de él se hace en dólares. Se paga en yuan. Se paga en rublos. India, desafiando abiertamente las amenazas de sanción de Estados Unidos, se convirtió en la mayor compradora de petróleo ruso, pagando en dirhams de los Emiratos o en rupias. Brasil y China firmaron acuerdos para liquidar su comercio masivo en sus propias monedas. Arabia Saudita, el pilar del petrodólar durante 50 años, ahora está discutiendo abiertamente vender petróleo a China en yuan. Eso, amigos, es el verdadero terremoto. Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos está obsesionada con cómo encoger su economía para combatir la inflación de la codicia, el resto del mundo está ocupado creando nuevos mercados, nuevas cadenas de suministro y nuevas instituciones financieras que vuelven a Estados Unidos irrelevante. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, aunque todavía en su infancia, está financiando proyectos de infraestructura en monedas locales, sin las ataduras ideológicas y las exigencias de la austeridad del FMI y el Banco Mundial. Y hablemos de producción real. El PIB combinado de los países del BRICS, medido en paridad de poder adquisitivo, PPA, ya es mayor que el del G7. Esto no es una proyección futura, es la realidad de hoy. China no solo está creciendo más rápido que Estados Unidos, está dominando los sectores industriales del futuro. Mientras Washington entra en pánico e impone aranceles desesperados del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos, BYD y otras empresas chinas están produciendo BEVs mejores y más baratos, y vendiéndolos al resto del mundo. La negación de Estados Unidos es tan profunda que prefieren forzar a sus propios ciudadanos a pagar precios inflados por autos inferiores, antes que admitir que perdieron la carrera industrial. Culpan a China por subsidios injustos. Pero lo que ellos llaman subsidios, nosotros lo llamamos planificación industrial estratégica. Occidente se burló del capitalismo de Estado de China, pero fue ese modelo el que sacó a 800 millones de personas de la pobreza y creó la base manufacturera más grande que el mundo haya visto. Mientras tanto, el modelo neoliberal de Estados Unidos creó el cinturón de óxido, Roosevelt, desplazó a millones de trabajadores y concentró toda la riqueza en una burbuja financiera en Wall Street. Su modelo falló. El modelo multipolar, basado en la soberanía y el desarrollo industrial, como se ve en el México de Andrés Manuel López Obrador, que rescató a sus empresas estatales de energía, Pemex y CFE, de las garras de la privatización neoliberal, está demostrando ser más resiliente y más justo. Y esto nos lleva al acto 4, el símbolo de la negación.
Y no hay símbolo más grande de la arrogancia, de la negación y de la teatralidad del imperio en colapso que Donald Trump. Trump es la personificación perfecta de la psicología del imperio. Él entiende, a un nivel visceral, que el sistema está roto. Ve el dolor de los trabajadores en el cinturón de óxido. Sabe que fueron traicionados. Pero su solución es la definición de la negación. Es el showman que promete arreglar un motor roto gritándole. Cuando Trump habla de la economía, nunca culpa al sistema capitalista neoliberal que permitió a las corporaciones deslocalizar todos los empleos. Nunca culpa a la greflation que el profesor Wolf expone. No. Necesita chivos expiatorios fáciles. Culpa a los inmigrantes. Culpa a México. Y, sobre todo, culpa a China. Sus propuestas, como el arancel universal del 60% sobre todos los productos chinos, no son una política económica seria. Son un acto de desesperación performático. Es una política que, de implementarse, causaría la mayor ola inflacionaria que Estados Unidos haya visto jamás. Sería el equivalente a lanzar una bomba atómica al bolsillo del consumidor estadounidense. Como ya hemos establecido, los aranceles son impuestos pagados por el pueblo estadounidense. Trump está, literalmente, prometiendo resolver el problema del costo de vida aumentando masivamente el costo de vida. Es una demencia. Es la lógica de un imperio que prefiere destruirse a sí mismo antes que admitir que su tiempo de dominio ha terminado. Pero Trump es solo el síntoma más ruidoso. La élite de Washington, ya sea demócrata o republicana, comparte la misma negación. Biden mantuvo los aranceles de Trump contra China. Escaló la guerra por delegación en Ucrania, que fue el detonante de la inflación energética. Ambos lados del partido único en Washington están atrapados en la misma ilusión, la ilusión de que pueden retroceder el reloj a 1995. La ilusión de que el resto del mundo simplemente aceptará su posición de sirviente. Están en negación porque son ellos los que se beneficiaron del sistema que se está quebrando. Fueron ellos los que se hicieron ricos con la globalización, con la financiarización, con la exportación de empleos. No pueden admitir que la fiesta terminó. Y entonces mienten. Mintieron sobre que la inflación era transitoria. Mintieron sobre que era culpa de Putin. Y ahora mienten diciendo que pueden arreglarlo todo con más aranceles, más sanciones y más guerras. Llegamos a la conclusión. La verdad que Richard Wolff y otras voces críticas están revelando es dolorosa, pero esencial. Es demasiado tarde para salvar la economía, porque la economía que construyeron era una casa de arena destinada a desmoronarse. La inflación no es el problema, es el síntoma. Es la señal febril de que el cuerpo político y económico de Occidente está profundamente enfermo, infectado por la codicia de sus élites y la negación de sus líderes. El imperio americano ya no está en ascenso, está en modo de gestión de daños. Sus herramientas ya no funcionan. Las sanciones les salen por la culata. Los aranceles causan inflación interna. El aumento de las tasas de interés castiga a sus propios trabajadores. Y mientras están ocupados en este ciclo de autodestrucción, el nuevo mundo multipolar está silenciosamente intercambiando mercancías, construyendo ferrocarriles y estableciendo nuevos estándares. El cambio es real. El cambio es inevitable. El imperio está en negación, pero nosotros, ustedes, que han visto hasta el final, ahora sabemos la verdad. Si este análisis le ha hecho ver el mundo con otros ojos, si ha entendido que hay una lucha por la dignidad en marcha, entonces no se quede en silencio. Comparte este vídeo para que más personas comprendan lo que los medios de comunicación tradicionales jamás explican.